Paz del Señor, hermanos y hermanas. Yo soy Moisés Rosa. Sean todos muy bienvenidos al programa Momento de la Escuela Dominical. En nuestro programa de hoy iniciaremos un nuevo estudio de la Biblia a lo largo de los próximos 3 meses por la revista Lecciones Bíblicas, editada por la Editorial de las Asambleas de Dios, CPAD. Conoceremos un poco más acerca de la integridad moral y espiritual, el legado del libro de Daniel para la iglesia de hoy. El comentarista de nuestra lección es el pastor Elienay Cabral, conferenciante y autor de varios libros publicados pela CPAD. Él es miembro de la Academia Evangélica de Letras del Brasil y también de la Casa de Letras Emílio Conde. Esta lección de hoy se enseñará en lo próximo domingo, día 5 de octubre de 2014, en todas las iglesias Asambleas de Dios que hablan la lengua portuguesa, que hacen uso de las revistas publicadas por la editora CPAD. El tema de nuestra lección de hoy es Daniel, nuestro contemporáneo. La lectura bíblica en clase se encuentra en 3 pasajes. La primera está en Daniel 1, de 1 a 2, que nos dice: En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. La segunda pasaje se encuentra en Daniel 7:1, que nos dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel en sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Finalmente, la tercera lectura bíblica se encuentra en Daniel 12:4, que nos dice: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasará muchos y multiplicaráse la ciencia. Dando inicio a nuestra breve meditación, podemos decir que el libro de Daniel tiene 2 contenidos: lo contenido histórico y lo profético. De lo capítulo 1 al capítulo 6 es histórico, y de lo capítulo 7 al capítulo 12 profético. Al afirmar que los primeros 6 capítulos de Daniel son históricos, no significa que sean esencialmente históricos, porque esta sección también presenta contenido profético. Históricamente hablando, con respecto a la autoría del libro de Daniel, se atribuye al profeta Daniel mismo, habiendo sido probablemente escrito en el año 539 a.C., después de la caída de Babilonia. El libro de Daniel fue escrito casi todo en hebreo, la lengua principal de Israel, con la excepción de la sección de Daniel 2:4 a Daniel 7:28, originalmente escrito en arameo. El estudio del libro de Daniel durante los próximos 3 meses es importante para nosotros, porque nos ayuda a entender algunas cuestiones de nuestro tiempo. ¿Quién de nosotros no ha
preguntado por qué los judíos son rechazados por el mundo y viven en constante guerra con los palestinos, yo creo que nunca vamos a entender los acontecimientos actuales que implican la nación de Israel sin entender primero la historia que hay detrás del libro de Daniel. Observe, los hermanos, que el libro de Daniel comienza describiendo una acción militar contra la ciudad de Jerusalén, diseñado por el rey de Babilonia, que se llama Nabucodonosor. Daniel 1:1. Este ataque se produjo el mismo año en que Babilonia ganó una coalición asiria-egipcia en Carquemes, iniciando el ascenso de Babilonia como potencia internacional. Una vez rodeada Jerusalén, el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Daniel dice que después que Nabucodonosor llevó varios judíos de Jerusalén a Babilonia, también llevó los vasos y accesorios tomados del templo en Jerusalén, que fue construido y dedicado al Señor en los días del rey Salomón, hijo del rey David. El ataque de Nabucodonosor contra Jerusalén, narrado por el profeta Daniel, que se produjo en el año 606 a.C., no fue único. Jerusalén sufrió dos ataques más de este rey, uno en 597 a.C. y el otro en 587 a.C., también antes de Cristo. Resumiendo los ataques de Nabucodonosor a Jerusalén, tenemos la siguiente tabla. En el año 606 a.C. fueron llevados cautivos para Babilonia el profeta Daniel, Sadraque, Mesaque y Abednego. Daniel 1:6. En el año 597 a.C. fueron llevados cautivos para Babilonia el profeta Ezequiel, Joaquín, rey de Judá, y más 10.000 judíos. Por último, en el año 587 a.C., Jerusalén fue completamente destruida por Nabucodonosor y sus tropas. Fueron llevados a Babilonia Sedequías, el último rey de Judá, y a toda su población, dejando en su lugar solo a los pobres de la tierra. Alguien puede preguntarse ahora, ¿por qué Dios permite este tipo de tragedia a su pueblo? En el caso específico de los hijos de Judá, el cerco y destrucción de Jerusalén y el cautiverio de su rey y su población se produjo como resultado de su propia desobediencia a Dios. No podemos perder de vista que la nación de Israel es un proyecto de Dios. Israel es el resultado de la fidelidad de la promesa de Dios hecha a un hombre llamado Abraham. Abraham fue padre de varios hijos, entre ellos Isaac. Isaac, a su vez, engendró a Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob fue padre de 12 hijos y una hija. Sus 12 hijos prestaron sus nombres a las 12 tribus de Israel. Hasta este momento, Israel no era una nación, porque no tenía un territorio. Pero tal como está previsto por Dios, después de un tiempo de 430 años vagando en la tierra de Egipto,
Dios finalmente levantó a Moisés para guiar a su peregrinación a la tierra de Canaán, la cual se materializaría el magnífico proyecto de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel comenzó su viaje a Canaán, liderado por el profeta Moisés. Permítanme recordar que mientras estuvieron en Egipto, los israelitas estaban sujetos a ley egipcia, pero ahora estaban fuera de Egipto, en el camino de la tierra prometida. La Biblia nos dice que después de 3 meses de viaje, desde lo Egipto a la tierra de Canaán, los israelitas llegaron al monte Sinai. Ali, por medio de su siervo Moisés, Dios reveló su propósito de hacerlos personas de su propiedad privada. Pero para eso, las personas del pueblo de Israel tenían que comprometerse a escuchar su voz y guardando alianza con el Todopoderoso. Éxodo 19:5. Éxodo 19:8 dice que todo el pueblo de Israel dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Una vez que los hijos de Israel se mostraron comprometidos, Dios comenzó a revelar su voluntad al pueblo de Israel a través de la ley de Moisés, también llamada de pacto mosaico, o a un pacto de Sinai, que fue compuesto por los mandamientos, estatutos y juicios. Deuteronomio 7:11. Bien, todos sabemos, por ejemplo, que Dios ordenó al pueblo de Israel a observar los días de los sábados. Pero este mandamiento es para pueblo de Israel. Digo de nuevo, la observación de los días de sábado es un mandamiento dado exclusivamente al pueblo de Israel que estaban debajo del pacto mosaico. La iglesia de Cristo no es parte del pacto mosaico. La iglesia de Cristo se encuentra debajo del nuevo pacto hecho por Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Ahora, además de observar el día de reposo en los sábados, como se ve en el 4º mandamiento, Éxodo 28, en la sección de los juicios, Dios también ordenó la observación del año sabático. Éxodo 23, versos 10 y 11. Dios confirmó esta observación en el texto de Levítico 25, versos 1 a 4, que dice: y Jehová habló a Moisés en el monte Sinai diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y colgerás sus frutos. Y el séptimo de la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. En el año sabático dio descanso a la tierra, mas fue también una época para las futuras generaciones conocer mejor la voluntad de Dios. Deuteronomio 31, versos 10 y 13. Dios retiró su protección de Judá y de Jerusalén las 3 veces en que Nabucodonosor atacó y permitió su destrucción y la cautividad de su pueblo, por cuanto ellos
eles menospreciaram durante casi 500 anos a guarda del ano sabático. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 17 e 23. Um dos prisioneiros judíos era o jovem Daniel. Si bien existe uma grande separação impuesta por el tiempo entre nosotros e ele, Daniel continua nuestro contemporâneo, porque ele vivió em circunstâncias adversas em meio de la cultura pagana, como cada um de nós vivimos hoje. Por não entender su confiança, por não perder su confiança em el Dios Altísimo, o vínculo com su pueblo constituye exemplo de integridade moral e espiritual que merece ser seguido por toda a igreja em el mundo actual. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade que tu nos concedes de falar aos nossos irmãos que estão espalhados, Senhor, por todo este mundo e que nos acompanham através da internet. Rogamos a tua bênção e a tua graça para que na lição de hoje possamos, Senhor, observar o modo de vida do profeta Daniel e que ele possa ser para nós outros, Senhor, um exemplo, querido Pai, de integridade moral. Meu Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a alcançarmos este padrão de excelência que a tua palavra requer de cada um daqueles que te servem. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. El próximo sábado, si Dios quiere, volveremos a empezar una nueva lección. No se puede perder. Ya está. Dios los bendiga y viva Cristo.